Ella está viva. El grito de Mateo Reyes rasga el aire del jardín como un cuchillo. 200 pares de ojos se clavan en el chico de 16 años que corre hacia el ataúd blanco, con su traje prestado manchado de sudor y tierra. El padre Domínguez se congela a mitad del sermón. Las manos de Mateo tiemblan cuando se aferra al borde del féretro, sus ojos verdes fijos en el rostro pálido de Valentina Valverde. «¡Está loco!». Isabela Cortés de Valverde se levanta de su asiento, perfecta en su vestido negro de diseñador. «Guardias, sáquenlo de aquí. ¿Cómo se atreve?». Pero algo en la voz quebrada del muchacho detiene a todos. Su madre, Carmen, observa desde atrás con los ojos llenos de lágrimas, una mano apretada contra el pecho. «Señor Valverde». Mateo se vuelve hacia el hombre de cabello plateado sentado en primera fila, con el rostro destruido por el dolor. Su hija tiene sudor en la frente. Los muertos no sudan. Y mire sus uñas, ese tono azulado. Es tetrodotoxina, veneno que simula la muerte. El corazón de Mateo martillea en su pecho. Hace apenas 72 horas, Valentina le sonreía entre las roseiras del jardín. Ahora yace inmóvil, con una rosa blanca entre los dedos. Está delirando por el dolor. Interviene el doctor Mendoza, ajustándose los lentes con dedos que tiemblan imperceptiblemente. Es comprensible, pero revísenla. Mateo se vuelve hacia la multitud. Hace 4 días leí sobre un caso en Japón. Un hombre envenenado con toxina de pez globo. Todos lo creyeron muerto, pero Roberto Valverde se pone de pie lentamente. Por primera vez en semanas, realmente mira. Mira a este chico que podaba sus rosales cada tarde, que le enseñaba constelaciones a su hija en secreto, que ahora arriesga todo. Traigan paramédicos. Su voz es apenas un susurro. Ahora, 3 meses antes. Mateo estaba de rodillas entre los rosales cuando la vio por primera vez de cerca. Bueno, no era la primera vez que la veía. Valentina Valverde era la princesa de la mansión, inalcanzable como las estrellas que tanto le gustaba estudiar. Pero era la primera vez que ella le hablaba. «¿Por qué cortas las flores muertas pero dejas las raíces?», preguntó, agachándose junto a él con su vestido color marfil. Mateo levantó la vista, sorprendido de que le dirigiera la palabra. A los 15 años, Valentina era hermosa de una manera que lo intimidaba. Cabello rubio hasta los hombros, ojos color miel, y una tristeza que parecía demasiado pesada para alguien tan joven. «Porque las raíces son lo que importa», respondió, limpiándose las manos sucias en el pantalón. «Las flores van y vienen, pero las raíces, si cuidas las raíces, las flores siempre regresan». Ella se sentó en el césped, para horror de su madre, que observaba desde la terraza. «¿Y las personas?», susurró Valentina. «Si alguien corta tus flores una y otra vez, ¿las raíces sobreviven?». Mateo vio entonces lo que otros no veían. Detrás del maquillaje perfecto, de la sonrisa practicada, había una chica ahogándose en expectativas que no había elegido. «Depende de qué tan profundas sean las raíces», dijo suavemente, «y de si encuentras el sol adecuado para crecer». Valentina sonrió por primera vez con sinceridad. Fue en ese momento, entre el perfume de las rosas y el canto de los pájaros, que algo cambió entre ellos. Durante los siguientes meses desarrollaron un ritual. Valentina escapaba de sus clases de etiqueta, de los tés con las amigas superficiales de Isabela, de las cenas insoportables donde su padre apenas levantaba la vista del teléfono. Encontraba a Mateo en el jardín y él le hablaba del océano. «¿Sabías que hay ballenas que cantan canciones tan complejas como sinfonías?», le contó una tarde de abril, mientras podaba los hibiscos. «Viajan miles de kilómetros solo para encontrarse con otras de su especie, sin mapas, sin brújula, solo siguiendo algo que llevan dentro». «¿Y cómo saben que van en la dirección correcta?», preguntó ella, sentada en el banco de piedra con un libro de biología marina que había sacado de la biblioteca para él. «Intuición». Mateo se encogió de hombros. «O tal vez, fe». «No creo en la fe», murmuró Valentina mirando hacia la mansión donde su madrastra organizaba otra de sus reuniones interminables. «La fe es para gente que puede elegir». «Todos podemos elegir, Valentina, solo que algunos eligen por nosotros hasta que olvidamos cómo hacerlo solos». Ella lo miró intensamente,
y por un momento el aire entre ellos se cargó de algo innombrable, algo peligroso. Mi mamá solía decir eso, susurró, antes de morir. Fue la primera vez que mencionaba a su madre. Mateo supo que acababa de cruzar un umbral invisible. ¿Cómo era ella? Como el océano que describes. Los ojos de Valentina brillaron con lágrimas contenidas, profunda, misteriosa y libre, lo opuesto a Isabela. El nombre de su madrastra cayó entre ellos como una piedra. ¿Por qué la odias tanto? Porque ella no me ve. Valentina apretó el libro contra su pecho. Me mira y ve una cuenta bancaria, una heredera, una muñeca que puede moldear. Pero papá tampoco me ve. Se esconde en su trabajo y me dejó con ella. Mateo dejó las tijeras y se sentó junto a ella. No la tocó, pero su presencia era suficiente. Yo te veo, dijo simplemente. Valentina se volvió hacia él, vulnerable de una manera que probablemente nunca había sido con nadie. ¿Y qué ves? Veo a alguien que quiere nadar en aguas profundas, pero le enseñaron que debe quedarse en la orilla. Mateo sostuvo su mirada. Veo raíces fuertes bajo tierra seca. Veo... Valentina Sofía Valverde. La voz de Isabela atravesó el jardín como un látigo. La madrastra bajaba las escaleras de mármol con furia contenida, sus tacones repiqueteando como sentencias. Carmen, la madre de Mateo, apareció detrás con expresión angustiada. ¿Se puede saber qué haces aquí? Sentada en el suelo como una cualquiera. Isabela miró a Mateo con desprecio absoluto. ¿Y tú? ¿Cómo te atreves a dirigirle la palabra a la señorita Valverde? Isabela, yo solo... comenzó Valentina. Es señora Valverde para ti también, aparentemente, cortó Isabela. Veo que debo recordarte quién eres, y más importante, quién no eres tú, señaló a Mateo con un dedo perfectamente manicurado. Él es el hijo de la empleada. Está aquí para trabajar, no para contaminar tu mente con sus fantasías de pobre. Mateo apretó los puños, pero su madre le lanzó una mirada suplicante. Necesitaban este trabajo, necesitaban el salario. Vamos adentro. Ahora, Isabela tomó a Valentina del brazo con fuerza. ¿Y tú? Se volvió hacia Carmen. Controla a tu hijo, o buscaré a alguien que sí pueda mantener límites apropiados en esta casa. Mientras se alejaban, Valentina miró hacia atrás. Sus ojos encontraron los de Mateo, y en ellos había una promesa silenciosa. Esa noche, Mateo no podía dormir en el pequeño cuarto que compartía con su madre en el anexo de la mansión. Cerca de la medianoche, escuchó un golpecito en su ventana. Valentina estaba afuera, descalza, con una sudadera sobre el camisón. «Estás loca», susurró Mateo saliendo. «Si te descubren...» «No me importa», respondió ella, con una rebeldía que no había mostrado antes. Isabela no puede decidir con quién hablo. No puede... Sí puede, interrumpió Mateo gentilmente. Es tu madrastra. Y yo soy nadie aquí. No eres nadie. Los ojos de Valentina ardían. Eres la primera persona en años que me habla como si yo importara más allá de mi apellido. Se sentaron en el jardín, bajo las estrellas que Mateo tanto amaba. Él le enseñó a identificar constelaciones. Casiopea, Orión, la Osa Mayor. Todas esas estrellas ya murieron, dijo él. La luz que vemos tardó años, a veces siglos, en llegar hasta nosotros. Cuando miras el cielo nocturno estás viendo el pasado. ¡Qué triste!, murmuró Valentina. ¿Triste? Mateo sonrió. Yo lo encuentro esperanzador. Significa que incluso después de que algo muere, su luz continúa. Continúa viajando, tocando a otros, siendo hermosa. Valentina lo miró de una manera que hizo que el corazón de Mateo se detuviera. Mi mamá habría dicho algo así. Cuéntame sobre ella. Y Valentina lo hizo. Le contó sobre una mujer que amaba el arte, que pintaba océanos y cielos, que le enseñó que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas. Una mujer que murió de cáncer hace 5 años, dejando a su hija de 10 años en manos de un padre ausente. Papá se casó con Isabela 2 años después, explicó Valentina con amargura. Creo que necesitaba llenar el vacío. No se dio cuenta de que la estaba traicionando. A ella, a mí.
El dolor nos hace tomar malas decisiones, dijo Mateo. ¿Esto es una mala decisión?, preguntó Valentina de repente. ¿Estar aquí contigo? Mateo debió decir que sí. Debió protegerla, proteger a su madre. Pero cuando miró esos ojos color miel llenos de esperanza, no pudo. «Es la mejor decisión que has tomado en mucho tiempo», susurró. Fue entonces cuando supieron, ambos, que esto era más que amistad. Era algo que terminaría cambiándolo todo. Las semanas siguientes fueron un delicado baile de miradas robadas y encuentros secretos. Valentina le prestaba libros de oceanografía que devoraba en las noches. Mateo le traía conchas que encontraba en sus escasas visitas a la playa. Hablaban de todo y de nada, de sueños y miedos, de futuros que parecían imposibles. Pero Isabela vigilaba, siempre vigilaba. Una tarde de junio, Valentina cometió el error de reír demasiado alto cuando Mateo le contó una anécdota sobre un pulpo ladrón que robaba cámaras de buzos. Estaban en la biblioteca, ocultos entre estantes de libros antiguos que nadie leía. Isabela entró como una tormenta. Suficiente, su voz era hielo puro. Se terminó lo que sea esto. No estamos haciendo nada malo, protestó Valentina poniéndose de pie. ¿Nada malo? Isabela soltó una risa cruel. Estás humillando este apellido, revolcándote con el personal de servicio. ¿Qué pensaría tu padre? Mi padre no piensa nada, explotó Valentina. Mi padre apenas sabe que existo. La bofetada resonó en la biblioteca como un disparo. Mateo se interpuso instintivamente entre ellas, y eso fue su mayor error. «Apártate», siseó Isabela. «No te atrevas a tocarla». «Señora Valverde, por favor», comenzó Mateo. «Roberto», gritó Isabela hacia el pasillo. «Roberto, ven aquí ahora». Por primera vez en semanas, Roberto Valverde salió de su oficina. Miró la escena con ojos cansados, su hija con la mejilla enrojecida, su esposa temblando de furia, el hijo de la empleada parado protectoramente frente a Valentina. «¿Qué sucede aquí?» «Lo que sucede», dijo Isabela con veneno en cada palabra, «es que tu hija se ha estado revolcando con este muchacho, en nuestra propia casa. ¿Entiendes la vergüenza que esto representa?» «No nos estamos revolcando», las mejillas de Valentina ardían. «Papá, él solo me estaba mostrando...» «No quiero escucharlo». Roberto levantó una mano, y el corazón de Mateo se hundió. «Isabela tiene razón. Esto es inapropiado». «¿Inapropiado?» Valentina lo miró con incredulidad. «¿Sabes qué es inapropiado, papá? Que no me hayas preguntado cómo estoy en 6 meses, que no sepas que tengo pesadillas cada noche, que no notes que...» «Basta». La voz de Roberto era final. «Ve a tu cuarto. Hablaremos después». «No hay nada de qué hablar». Valentina miró a su padre con lágrimas en los ojos. «Mamá tenía razón sobre ti». La mención de su primera esposa hizo que Roberto palideciera, pero no respondió. Isabela sonrió con triunfo. «¿Y tú?», se volvió hacia Mateo. «Si vuelves a acercarte a Valentina, tu madre y tú estarán en la calle antes del amanecer. ¿Entendido?» Mateo asintió, con la garganta cerrada. Mientras salía de la biblioteca, sintió los ojos de Valentina clavados en su espalda. Había tanto que quería decirle, tanto que necesitaba explicar, pero a veces el amor significa proteger a quien amas, incluso si eso significa alejarse. Esa noche, desde su ventana, Mateo vio la luz encendida en el cuarto de Valentina. Quiso trepar la enredadera, golpear su ventana, decirle que esto no era el final. Pero la vida no era como las historias que leía. No era el príncipe, era el hijo de la empleada. Lo que no vio fue la sombra al otro lado de la mansión. Isabela de pie en su habitación, mezclando gotas incoloras en un frasco pequeño, sus labios curvados en una sonrisa mientras contemplaba su plan. Había esperado 3 años para esto. 3 años casada con un viudo rico demasiado ciego por el dolor para ver la serpiente que había invitado a su hogar. Valentina era el único obstáculo entre ella y una fortuna de $40 millones. Y ese obstáculo estaba a punto de desaparecer. En el jardín, los rosales se mecían con el viento nocturno. No sabían que pronto marchitarían, que la muerte rondaba la mansión con pasos silenciosos.
Pero las raíces profundas que Mateo había cultivado con cuidado, esas permanecerían. Y cuando llegara el momento, cuando todo pareciera perdido, esas raíces serían lo único capaz de traer de vuelta la vida. Todo comenzaría a la mañana siguiente, con un vaso de jugo de naranja y un desmayo que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente, Valentina bajó al desayuno tambaleándose. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Roberto distraídamente, sin levantar la vista del periódico. «Solo, mareada», murmuró ella, aferrándose a la barandilla. Isabela observaba desde su silla, con una taza de café humeante entre las manos. Sonrió levemente cuando Valentina bebió su jugo de naranja sin sospechar nada. Había comenzado. Durante las siguientes 3 semanas, Valentina se deterioró lentamente. Primero fueron solo mareos ocasionales, luego náuseas que la obligaban a faltar a clases. Sus manos comenzaron a temblar sin razón aparente. «Es estrés», diagnosticó el doctor Mendoza durante una visita rutinaria. Las chicas de su edad a menudo somatizan problemas emocionales. Lo que nadie sabía era que Mendoza estaba desesperado. Debía 2 millones de reales a prestamistas peligrosos después de años apostando en peleas clandestinas. Isabela le había ofrecido 5 millones y pasajes a Europa. Solo necesitaba firmar unos papeles y mantener la boca cerrada. Era mucho dinero para un médico que ya había perdido su licencia en Río de Janeiro por prescribir opioides ilegalmente. Mateo observaba desde el jardín, con el corazón destrozado. Isabela había cumplido su amenaza. Le prohibió acercarse a la casa principal. Solo podía verla desde lejos, cada día más pálida, más frágil. Una tarde, mientras Carmen limpiaba la biblioteca, Mateo encontró un periódico abandonado. Un artículo lo hizo detenerse en seco. Hombre en Tokio declarado muerto despierta en la morgue. Envenenamiento por tetrodotoxina casi lo entierra vivo. Leyó obsesivamente sobre el veneno del pez globo. Cómo simula muerte clínica. Cómo ralentiza el metabolismo hasta lo imperceptible. Cómo las víctimas permanecen conscientes, atrapadas en sus propios cuerpos. Los síntomas descritos le helaron la sangre. Mareos progresivos, náuseas, temblores, palidez extrema. Exactamente lo que tenía Valentina. «No seas ridículo», se dijo. «Esto es Brasil, no Japón. Nadie tiene acceso a ese veneno». Pero la semilla de duda había sido plantada. La noche del 15 de julio, Isabela administró la dosis final. Valentina cenó sopa que su madrastra personalmente le llevó al cuarto. «Para que te sientas mejor, querida», dijo con dulzura envenenada. A las 22:30, los gritos desgarraron la mansión. Mateo y Carmen corrieron junto con el resto del personal. Encontraron a Roberto cargando a Valentina, cuyo cuerpo convulsionaba violentamente. Espuma blanca manchaba sus labios. Sus ojos, muy abiertos, miraban sin ver. «Llamen al doctor». «¡Mendoza!», gritó Isabela con lágrimas perfectamente calculadas rodando por sus mejillas. Mendoza llegó en 20 minutos, demasiado rápido para alguien que supuestamente estaba en casa a esa hora. Durante 3 horas trabajó en el cuarto de Valentina mientras la familia esperaba afuera. Mateo se quedó en el pasillo ignorando las órdenes de retirarse. Su madre apretó su mano, rezando en silencio. A las 01:47 de la madrugada, Mendoza salió. Su rostro era una máscara de pesar profesional. «Lo lamento profundamente». Su voz temblaba, pero no de tristeza. Valentina sufrió un paro cardíaco masivo. Su corazón no resistió. Hice todo lo posible, pero... Roberto Valverde se desplomó contra la pared. El sonido que salió de su garganta no era humano. Isabela se cubrió el rostro, sollozando. Nadie notó cómo sus dedos no tocaban sus ojos, cómo no había lágrimas reales. Mateo sintió que el mundo se detenía. No era posible. Valentina no podía. Ella era vida, luz, futuro. Puedo verla», susurró. «Nadie entra». Mendoza cerró la puerta con firmeza. «El cuerpo necesita ser preparado para...» «¿Tan rápido?». Carmen habló por primera vez con voz temblorosa. «No debería haber autopsia. ¿Investigación?». Isabela se volvió hacia ella con ojos de hielo.
Mi hijastra acaba de morir y tú cuestionas al médico. Vete, ambos. No quiero volver a verlos en esta ala de la casa. Carmen tomó a Mateo del brazo, arrastrándolo antes de que hiciera algo que los destruyera a ambos. En su cuarto del anexo, Mateo sollozaba contra el pecho de su madre, pero entre las lágrimas su mente trabajaba. Convulsiones, palidez extrema, espuma en los labios. Todo coincidía con el artículo sobre tetrodotoxina, y Mendoza había llegado demasiado rápido. Isabela lloraba sin lágrimas. El funeral estaba programado para pasado mañana, sin autopsia. Todo estaba mal. Profundamente, terriblemente mal. «Mamá», susurró Mateo en la oscuridad, «¿y si ella no está muerta?» Carmen lo abrazó más fuerte, pensando que el dolor lo hacía delirar. Pero en el jardín, las rosas seguían floreciendo, y bajo tierra, las raíces esperaban pacientemente su momento de resurgir. 48 horas después, el jardín de la mansión Valverde parecía un escenario de teatro macabro. 200 invitados vestidos de negro ocupaban las sillas blancas dispuestas frente al ataúd. Políticos, empresarios, socialites que apenas conocían a Valentina, pero que no se perderían el evento social del año. Mateo observaba desde atrás, junto a Carmen y el resto del personal. Isabela había insistido en que permanecieran en su lugar. El traje negro que llevaba era prestado, le quedaba grande en los hombros. Desde su posición podía ver a Isabela en primera fila. Vestía Chanel negro, perlas auténticas, lágrimas falsas. Pero sus ojos revisaban el reloj cada 30 segundos. ¿Por qué tanta prisa? El ataúd estaba abierto para el último adiós. Valentina yacía sobre seda blanca, con un vestido color marfil que la hacía parecer una princesa dormida. Una rosa blanca descansaba entre sus manos cruzadas sobre el pecho. «Hermanos y hermanas», comenzó el padre Domínguez, «nos reunimos hoy para despedir a un ángel que...» Mateo dejó de escuchar. Su mente reproducía el artículo una y otra vez. El veneno de tetrodotoxina ralentiza todas las funciones vitales hasta simular muerte. Las víctimas pueden permanecer conscientes, atrapadas. Los signos son sutiles: temperatura corporal ligeramente elevada, mínima perspiración, tono azulado en las extremidades. El sol del mediodía caía implacable sobre el jardín. Hacía calor, mucho calor. Ahora invitamos a quienes deseen dar un último adiós. La voz del padre flotaba en el aire denso. Isabela se puso de pie inmediatamente, acercándose al féretro. Tocó la mejilla de Valentina brevemente, sus labios moviéndose en lo que parecía una oración. Pero Mateo vio cómo sus dedos presionaban el pulso en el cuello, verificando algo. Satisfecha, hizo una señal casi imperceptible a dos hombres uniformados que esperaban con la tapa del ataúd. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. «Carmen, necesito...» Mateo comenzó a moverse hacia adelante. «No, hijo». Su madre lo sujetó del brazo. «No hagas esto. Nos despedirán, no...» «Mamá, ella está viva». Carmen lo miró con dolor. Pensó que el duelo lo había quebrado, pero algo en los ojos de su hijo, esa certeza absoluta, la hizo dudar. Roberto se acercó al ataúd, con los hombros encorvados como un hombre de 80 años. Tocó el cabello de su hija con dedos temblorosos. «Perdóname, princesa», susurró, «por no estar, por no verte, por...» Su voz se quebró, se alejó, destruido. Los empleados funerarios tomaron posición. Era momento de cerrar el ataúd. Mateo sintió que el tiempo se ralentizaba. Vio a Isabela asentir sutilmente. Vio las manos de los hombres levantando la tapa de caoba. Vio el sol reflejándose en el metal dorado del féretro. Y entonces lo vio. Un destello de humedad en la sien de Valentina. Una gota minúscula de sudor deslizándose por su cuello. Los muertos no sudan. «¡Esperen!», gritó, empujando entre las filas de sillas. Las cabezas se volvieron. Murmullos escandalizados llenaron el jardín. «¿Quién es ese chico?», susurró alguien. «El hijo de la empleada», respondió otra voz con desdén. Mateo corrió hasta el ataúd con el corazón desbocado. Isabela se interpuso con furia apenas contenida. «¿Cómo te atreves a...?» «¡Apártate!»,
Mateo la esquivó aferrándose al borde del féretro. Allí estaba. Bajo la luz directa del sol, todo era visible para quien supiera mirar. El sudor en la frente, el tono azulado sutil bajo las uñas, y allí, en la vena del cuello, el movimiento más leve. Un pulso casi imperceptible, pero presente. «Ella está viva». Su grito atravesó el jardín como un trueno. «Valentina está viva». El caos estalló. Guardias de seguridad corrieron hacia él. Isabela gritaba órdenes. Los invitados se pusieron de pie, escandalizados. Pero Mateo siguió gritando, con lágrimas corriendo por su rostro. «Es tetrodotoxina, veneno que simula muerte. Miren sus uñas, tiene sudor. Los muertos no sudan. Señor Valverde, por favor». Roberto Valverde se congeló a medio camino de su asiento. Algo en la desesperación del muchacho, en los detalles específicos, lo detuvo. ¿Qué? Preguntó con voz ronca. «Tetrodotoxina». Mateo habló rápido antes de que los guardias lo alcanzaran. «Leí sobre un caso en Japón. Un hombre envenenado, lo declararon muerto. Casi lo entierran vivo. Los síntomas son exactos. Ella tiene temperatura corporal, sudoración mínima, ese tono azul en las uñas». «Está delirando», intervino el doctor Mendoza, pálido. «El dolor lo ha...» «Entonces revísenla». Mateo se volvió hacia la multitud. «¿Qué pierden con revisar? Si estoy equivocado me iré. Pero si tengo razón...» Su voz se quebró. Se volvió hacia Roberto, de rodillas junto al ataúd. «Señor Valverde, usted ama a su hija». «Lo sé. Yo también. Y le juro que ella está aquí, atrapada en su propio cuerpo, rogando que alguien la vea. Sea ese alguien. Por favor». El silencio era absoluto. Roberto miró al muchacho sucio de tierra, con el traje prestado, sollozando sobre el féretro de su hija. Luego miró a Isabela, que estaba demasiado pálida, demasiado quieta. Y finalmente miró a Valentina. Realmente la miró. Por primera vez en años. Vio el sudor, el color extraño de la piel, la posición antinatural del cuerpo. «Llamen una ambulancia». Su voz era apenas audible. «Ahora». «Roberto, no seas ridículo», estalló Isabela. «Este chico está...» «Ahora», rugió Roberto con una fuerza que nadie le había visto en años. Alguien marcó emergencias. Los paramédicos llegaron en 8 minutos, que parecieron eternos. Cuando colocaron el estetoscopio sobre el pecho de Valentina, el técnico frunció el ceño. «Hay pulso», susurró. «Débil, apenas perceptible, pero... Dios mío, hay pulso». El jardín explotó en gritos. Isabela intentó correr, pero Carmen, que había observado todo desde atrás, le bloqueó el paso. Los guardias de seguridad, confundidos pero obedeciendo los gritos de Roberto, la sujetaron. «¡Suéltenme! Yo no hice nada. ¡Fue él!» Isabela señaló al doctor Mendoza, quien ya estaba tratando de escabullirse entre la multitud. «Él me obligó. Me amenazó». «Mentirosa», estalló Mendoza. «Tú planeaste todo. Tengo las grabaciones, los mensajes». Mientras los paramédicos preparaban a Valentina para transporte de emergencia, Mateo se desplomó en el césped, temblando. Carmen se arrodilló junto a él abrazándolo con fuerza. «Lo hiciste, hijo. La salvaste». Pero Mateo no podía hablar. Solo veía a Valentina siendo llevada hacia la ambulancia, aún atrapada entre la vida y la muerte. La batalla estaba lejos de terminar. La UTI del Hospital São Luís olía a desinfectante y desesperanza. Valentina yacía conectada a una docena de máquinas que monitoreaban cada latido débil de su corazón. Los médicos habían confirmado lo imposible. Tetrodotoxina en niveles casi letales. Próximas 48 horas son críticas, explicó la doctora Silva. Su cuerpo está luchando contra el veneno. Si despierta, será un milagro. Mateo no se movió de la sala de espera. Carmen le traía café que no bebía, comida que no tocaba. Solo esperaba, con los ojos fijos en las puertas dobles de la UTI. En la delegación central, el detective Cardoso interrogaba a Isabela en una sala sin ventanas. «Empecemos por el principio, señora Valverde. No tengo nada que decir sin mi abogado». Isabela mantenía la compostura, pero sus manos temblaban. «¿Ni siquiera sobre sus deudas de juego en Sao Paulo? ¿O sobre su verdadera identidad?» Isabela palideció.
No sé de qué habla. Cardoso abrió una carpeta azul, deslizando fotografías sobre la mesa. Isabela Cortés no existe. O mejor dicho, existió durante solo 4 años. Antes de eso, usted era Isabela Monteiro, arrestada en Lisboa por intento de fraude contra un empresario viudo. Misma metodología, matrimonio rápido, envenenamiento gradual de herederos. Eso es ridículo, pero su voz carecía de convicción. El caso fue archivado porque la víctima sobrevivió y retiró cargos. Usted huyó a Brasil, cambió de nombre, encontró otro viudo vulnerable. Las lágrimas finalmente brotaron, pero no de arrepentimiento, de rabia por ser descubierta. Roberto estaba destruido, siseó. Fue fácil, tan patéticamente fácil. Hombres ricos son todos iguales, pagan por no sentir dolor. En la sala contigua, el doctor Mendoza confesaba todo. Debía 2 millones de reales. Su voz era monótona. Peleas clandestinas, apuestas, gente peligrosa. Isabela me ofreció 5 millones más pasajes a Europa. Solo tenía que... Se cubrió el rostro. Ya había perdido mi licencia en Río por prescripciones ilegales. No tenía nada que perder. ¿Cómo consiguieron la tetrodotoxina? Contacto de Isabela en el mercado negro asiático. Llegó oculta en suplementos importados. Comenzamos con dosis pequeñas hace 3 semanas, simulando una condición cardíaca progresiva. La dosis final fue... Tragó saliva. Fue diseñada para matarla lentamente después del entierro. Asfixia, no envenenamiento. Sería la causa de muerte perfecta. El detective Cardoso sintió náuseas. Iban a enterrarla viva. Ella habría estado consciente, susurró Mendoza, sabiendo exactamente qué pasaba, incapaz de gritar, de moverse, hasta que el aire se acabara. Roberto Valverde escuchaba la grabación del interrogatorio en el pasillo del hospital. Cada palabra era un cuchillo en su pecho. Carmen estaba sentada cerca, con Mateo dormido sobre su hombro por primera vez en 2 días. «Yo hice esto», murmuró Roberto. «Traje esa serpiente a mi casa. Un investigador privado me advirtió hace 3 años. Encontró inconsistencias en su historia, vacíos en su pasado. Yo lo ignoré. Estaba tan cansado de estar solo. El dolor nos vuelve ciegos», dijo Carmen suavemente. «No, la cobardía me volvió ciego». Roberto la miró con ojos enrojecidos. Valentina me pedía atención, y yo le di dinero. Me pedía tiempo, y yo le di a Isabela. Me pedía que la viera y yo... Su voz se quebró. Mateo despertó, desorientado. Al ver a Roberto, se puso rígido. «Señor Valverde». «No». Roberto se arrodilló frente al muchacho de 16 años. «No me llames así. No merezco respeto. Tú viste a mi hija cuando yo estaba ciego. La amaste cuando yo apenas la toleraba. Le salvaste la vida mientras yo planeaba su funeral». Extendió una mano temblorosa. «Perdóname. Por favor». Mateo miró esa mano, la mano del hombre que había permitido que Isabela los humillara, que casi mata a Valentina con su negligencia. Pero también vio a un padre destrozado, a un hombre que había perdido tanto que olvidó cómo sostener lo que quedaba. Tomó su mano. «Señor Valverde, amor no se mide en tiempo o dinero, se mide en presencia. Todavía puede estar presente. Ella necesita que esté presente ahora». Roberto sollozó abiertamente, y Carmen puso una mano en su hombro. 40 horas después del funeral interrumpido, Mateo estaba leyendo en voz alta junto a la cama de Valentina un libro sobre ballenas jorobadas que había traído de la biblioteca municipal. «Mitidira». Y viajan 16.000 kilómetros solo para encontrar el lugar correcto para cantar. Su voz era ronca de tanto hablar. Sin mapas, Val, solo instinto y... Los monitores empezaron a pitar frenéticamente. Mateo se puso de pie de un salto, con el corazón desbocado. Médicos y enfermeras entraron corriendo. «¡Está despertando!», gritó alguien. La doctora Silva revisó las pupilas de Valentina con una linterna. «Valentina, ¿puedes oírme? Aprieta mi mano si puedes oírme». Un segundo de silencio eterno. Luego, casi imperceptiblemente, los dedos de Valentina se contrajeron. Mateo sintió que las piernas le fallaban. Carmen lo sostuvo mientras Roberto entraba corriendo,
con el rostro transformado por la esperanza. «Valentina», susurró Mateo tomando su otra mano, «volve a mí. El mar todavía tiene mucho para mostrarnos, por favor». Y entonces, después de 5 días en el abismo, los párpados de Valentina temblaron. Sus labios se movieron, formando una palabra silenciosa. «Mateo». El milagro había comenzado. Valentina abrió los ojos completamente 3 días después. Lo primero que vio fue el rostro de Mateo, con ojeras profundas y una sonrisa que valía más que todo el oro del mundo. «Hola», susurró ella, con la voz rasposa por el tubo que acababan de retirar. «Hola», respondió él con lágrimas corriendo libremente. Roberto estaba al otro lado de la cama, sosteniendo la mano de su hija como si fuera lo único que lo anclaba a la tierra. «Papá». Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. «Yo podía oír todo, en el funeral. Quería gritar, pero...» «Shh, está bien». Roberto besó su frente. «Estás a salvo ahora. Nunca más dejaré que nada te lastime, lo juro». La recuperación fue lenta. Los médicos explicaron que el veneno había causado daño neurológico menor. Valentina tenía pesadillas cada noche, despertando gritando que no podía respirar, que la tierra la cubría. Mateo estaba allí cada vez, leyendo sobre océanos, mostrando videos de ballenas, recordándole que estaba viva, que estaba libre. Las noticias se volvieron un circo mediático. «Heredera casi enterrada viva por madrastra ambiciosa», gritaban los titulares. Reporteros acampaban frente al hospital. El juicio fue rápido. Con las confesiones grabadas, las pruebas forenses y el testimonio de Mateo, no había duda. Isabela Cortés, o Isabela Monteiro, su verdadero nombre, fue sentenciada a 25 años por intento de homicidio calificado, conspiración y fraude. El doctor Mendoza recibió 20 años, reducidos por cooperación. Mientras la llevaban esposada, Isabela miró a Valentina una última vez. «Todo esto por un mocoso jardinero», escupió con veneno. «Ni siquiera vales 40 millones». «Tienes razón», respondió Valentina con la voz firme. «Valgo mucho más, y finalmente tengo gente que lo sabe». Roberto transformó su vida completamente. Vendió la mitad de sus empresas inmobiliarias, delegó responsabilidades, canceló viajes. Por primera vez en una década, estaba presente. Comenzaron terapia familiar, cenas obligatorias cada miércoles, conversaciones reales sobre dolor, culpa y sanación. Una tarde Roberto llamó a Carmen a su despacho. «He sido un imbécil», dijo sin preámbulos. «Durante 12 años, usted ha mantenido esta casa funcionando. Educó a un hijo extraordinario sola, con un salario que era un insulto». Carmen esperó, cautelosa. «Encontré sus certificados archivados». Roberto empujó una carpeta sobre el escritorio. «Licenciatura en Administración de Empresas». «¿Por qué nunca me dijo?» «Porque necesitaba trabajo inmediato cuando Mateo nació», respondió ella simplemente. «Los títulos no alimentan niños. El salario sí. Quiero que sea la administradora general de la mansión», dijo Roberto. «Salario justo, equipo de 15 personas bajo su supervisión, capacitación adicional pagada. Usted merece reconocimiento, no caridad». Carmen aceptó, con dignidad y gratitud en igual medida. Roberto también llamó a Mateo. «Tienes 16 años», comenzó. «En 2 años terminarás la preparatoria. Quiero pagar tu universidad completa. Biología marina, donde sea que desees estudiar». «Señor Valverde, yo no puedo...» «No es caridad», interrumpió Roberto. «Es reconocimiento de mérito. Salvaste a mi hija. Más importante, la viste cuando todos estábamos ciegos. Eso vale más que cualquier dinero». Mateo aceptó, no por orgullo, sino porque finalmente entendió. Aceptar ayuda no te hace débil, te hace humano. 3 meses después, Valentina caminaba por el jardín sin ayuda por primera vez. Su cabello había crecido, ocultando donde los electrodos habían estado pegados. Las ojeras habían desaparecido casi completamente. Mateo estaba podando las rosas, como aquella primera tarde que cambió todo. «¿Puedo ayudar?», preguntó ella con una sonrisa tímida. «¿La heredera Valverde quiere ensuciarse las manos?», bromeó él. «La heredera Valverde quiere vivir», respondió ella, arrodillándose junto a él.
Quiere tocar tierra, oler flores, sentir que está aquí de verdad. Trabajaron en silencio por un rato, con sus hombros rozándose ocasionalmente. Mateo, dijo Valentina finalmente, cuando estaba atrapada, podía oírte. Cada palabra que leías, cada promesa que hacías, eras mi ancla, lo único que me recordaba que valía la pena luchar. Él dejó las tijeras volviéndose hacia ella. ¿Cómo supiste?, preguntó Valentina. ¿Cómo supiste que estaba viva cuando nadie más lo vio? Porque te observo desde el primer día, respondió él con una intensidad que la hizo temblar. Conozco cada expresión tuya, cada respiración, y cuando tú no respirabas como siempre, supe que algo estaba profundamente mal. Valentina sintió lágrimas deslizándose por sus mejillas. Casi me pierdes antes de tenerme, pero no lo hice. Mateo limpió sus lágrimas con el pulgar, manchando su mejilla con tierra del jardín. Y ahora tienes toda una vida para vivir, océanos que explorar, ballenas que estudiar. Nosotros. Ella lo besó antes de que pudiera terminar. Un beso suave, salado con lágrimas, dulce con promesas. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Las raíces sobrevivieron, susurró Valentina. Y las flores volvieron, respondió Mateo. Esa noche Roberto encontró una carta entre las pertenencias de su primera esposa. Un sobre sellado con su nombre, escrita poco antes de morir. Roberto, mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Por favor, no dejes que el dolor te ciegue. Valentina necesitará que seas fuerte, que estés presente, que le permitas amar por elección y no por conveniencia. Prométeme que la dejarás ser libre, que la dejarás elegir su propio camino, aunque no sea el que hubieras elegido para ella. El amor verdadero no conoce apellidos ni cuentas bancarias, solo conoce corazones. Siempre tuya, Ana. Roberto lloró, leyendo palabras escritas hace 5 años. Había fallado en casi todo lo que ella pidió. Pero Mateo, un muchacho de 16 años con tierra bajo las uñas y estrellas en los ojos, había honrado el deseo de Ana sin siquiera conocerla. Quizás no era demasiado tarde para aprender. Una semana después, Valentina irrumpió en el jardín donde Mateo estudiaba para un examen. «Quiero crear un instituto», anunció con los ojos brillando, «de investigación oceánica, preservación de arrecifes, educación marina, becas para estudiantes. Y quiero que tú seas parte de esto». «Val, yo apenas tengo el dinero», interrumpió ella. «Papá dice que mi fondo fiduciario es mío a los 18. Podemos empezar con un proyecto piloto. Yo coordino la parte administrativa con ayuda de papá. Tú te encargas de la investigación cuando entres a la universidad». Mateo la miró, esta chica que había sido enterrada viva, y emergió más fuerte. «Tu mamá habría amado esto», dijo suavemente. «Lo sé», sonrió Valentina. «Por eso lo hago, por ella, por mí, por nosotros». Roberto, observando desde la terraza, sonrió por primera vez en años. Su hija finalmente estaba viva, verdaderamente viva, y él finalmente estaba presente para verlo. 2 años después, la playa de Guarujá brillaba bajo el sol de enero. Mateo, ahora de 18 años y con los hombros más anchos por el trabajo de campo, caminaba por la orilla con equipo de muestreo colgando del hombro. Estudiaba biología marina en la USP con beca completa. Sus calificaciones eran impecables, sus profesores hablaban de potencial doctoral, pero lo que más amaba eran estos días en el océano, recolectando datos para su investigación sobre blanqueamiento de corales. «Mateo», la voz de Valentina llegó desde el bote anclado cerca. Ella emergió del agua con el traje de neopreno, cabello rubio oscurecido por la sal, riendo como solo ella podía. A sus 17 años, Valentina había encontrado su propósito. El Instituto Ana Valverde de Conservación Marina había comenzado como un proyecto piloto hace 18 meses. Roberto lo dirigía formalmente, pero Valentina era su corazón. Organizaba charlas en escuelas públicas, coordinaba el programa de becas estudiantiles, diseñaba campañas educativas en redes sociales. No podía tener cargo oficial por ser menor de edad, pero su pasión inspiraba a todos. En 6 meses, cuando cumpliera 18, asumiría como codirectora.
¿Encontraste algo interesante?, preguntó acercándose a Mateo. 3 especies de coral que muestran resistencia inusual al calentamiento, respondió él, mostrándole las muestras. Si podemos entender por qué, podrías ayudar a salvar arrecifes en todo el mundo, terminó ella, con orgullo brillando en sus ojos. Se besaron suavemente, con el sabor del mar entre ellos. Su amor había madurado como las raíces que Mateo una vez describió, profundo, resistente, real. En la mansión Valverde, Carmen revisaba los horarios del personal con eficiencia practicada. Su equipo de 15 personas funcionaba como relojería. Había tomado cursos de liderazgo, actualizado sistemas, implementado protocolos justos. Roberto entraba frecuentemente para consultar decisiones domésticas, tratándola como la profesional que siempre fue. Carmen, Valentina quiere hacer una cena de fundraising para el instituto el próximo mes, dijo esa tarde. ¿Crees que podamos manejar 100 invitados? 150 si es necesario, respondió ella con una sonrisa. Esta familia finalmente sabe celebrar cosas que importan. Roberto asintió, pensando en cómo había cambiado todo. Terapia semanal, cenas familiares sagradas, conversaciones reales con su hija. Había vendido la mitad de su imperio para comprar algo más valioso: tiempo. De vuelta en la playa, Valentina y Mateo se sentaron en la arena mientras el sol comenzaba a descender. ¿Recuerdas cuando te dije que no creía en la fe?, preguntó ella, recostándose en su hombro. Aquella tarde en el jardín, Mateo sonrió. Dijiste que la fe era para gente que podía elegir. Estaba equivocada. Valentina tomó su mano. La fe no es para quien puede elegir. La fe es lo que te permite elegir, incluso cuando todo parece imposible. Como gritar en un funeral que todos creían real, como creer que un chico con tierra bajo las uñas podría ver lo que millonarios no vieron. Ella lo besó en la mejilla. ¿Alguna vez te arrepientes de arriesgar todo ese día? Mateo pensó en el momento. El miedo, la certeza absoluta de que si no actuaba, la perdería para siempre. Nunca, respondió, porque el amor verdadero no es seguro. Es ver la verdad cuando todos miran la mentira. Es gritar cuando el silencio sería más fácil. Es elegir lo correcto, incluso cuando el mundo entero parece estar equivocado. Valentina sintió lágrimas cálidas en sus ojos. Casi me pierdes antes de tenerme. Pero te salvé. Mateo la giró hacia él. Y ahora tenemos toda una vida, océanos que explorar, misterios que resolver, un futuro que construir juntos, sin apellidos que nos separen, sin dinero que importe más que nosotros. Solo raíces profundas y flores que siempre vuelven, terminó ella. Navegaron hacia el horizonte dorado, donde el cielo besaba el mar. Desde la playa, Roberto observaba con Carmen a su lado. El empresario que casi pierde todo, había aprendido finalmente qué significaba tener algo que valía la pena conservar. Mateo narró mentalmente, como lo hacía en sus momentos de reflexión. Dicen que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. Yo descubrí que el amor verdadero es el obstáculo que vale la pena superar. Es la fe de actuar cuando no hay garantías. Es ver a alguien, verdaderamente verlos, cuando todos los demás solo miran. Valentina me enseñó que las raíces importan más que las flores. Yo le enseñé que incluso las raíces más profundas necesitan sol para crecer. Juntos aprendimos que la familia no es quien comparte tu sangre o tu apellido. Es quien elige quedarse cuando sería más fácil irse. Quien grita tu verdad cuando el mundo prefiere el silencio. Quien te ve, realmente te ve, en tu momento más oscuro. Clase social, dinero, apellidos, todo eso se desvanece cuando la vida te entierra vivo. Lo único que importa es quién está dispuesto a cavar hasta sacarte. Yo cavé, y encontré no solo a Valentina, sino mi propio propósito. Ahora, cada día que despierta, es un milagro que casi no sucede, y cada milagro merece ser vivido completamente. El sol se puso sobre el océano, pintando el cielo de dorado y púrpura. 2 jóvenes navegaban hacia el futuro, con raíces profundas y horizontes infinitos. La muerte había intentado reclamar a Valentina Valverde. Pero el amor, el verdadero amor que ve más allá de las apariencias, la había traído de vuelta. Y eso
pensó Mateo mientras besaba a la chica que una vez rescató de un ataúd. Era el único final feliz que importaba. ¿Te impactó la valentía de Mateo al arriesgar todo por amor? Esta historia nos recuerda que el verdadero heroísmo no necesita riqueza ni apellidos importantes, solo un corazón capaz de ver la verdad cuando todos miran hacia otro lado. Si esta historia de amor, traición y redención te emocionó tanto como a nosotros al crearla, regálanos un like y compártela con alguien que crea en el poder del amor verdadero. Cada compartida nos ayuda a seguir trayéndoles historias que tocan el alma y nos recuerdan que la clase social nunca define el valor de una persona. Queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Hay alguien en tu vida que, como Mateo, haya sido capaz de ver tu verdad cuando nadie más lo hacía? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Nos encanta leerte. Y si quieres más relatos que te hagan creer en milagros cotidianos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de amor, superación y segundas oportunidades. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.